Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a este Soñando Mundos Maestro, edición Maestro, porque estoy acompañadísimo por dos maestros, como su propio nombre indica. Aquí a ambos lados los tengo, aquí arribica, aquí se los ve a los dos. Por un lado tenemos a Fran, bienvenidérrimo al canal, lleva siendo hora por mi parte, también te digo, que te podía haber invitado antes, pero bueno. No, no pasa nada, se te perdona, se te perdona. Muy bien, muy contento. Y justo al otro lado tenemos a Álvaro, por aquí en el otro lado, que también, primera vez en el canal, y también tenía que haberte invitado antes, me lo siento. Nada, nada, nada. Cuando quieras. Que no sea probablemente me acuerdo que hace un mes me hablaste, Sí, probablemente la semana más liada que había tenido ese año. Que yo como, joder, qué puntería. fue maravilloso. Yo diciendo, bueno, pues igual le puedo invitar a un guacho, joder, si hace mucho que no tal. Ti, 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 ti. Vale, el apocalipsis. Bueno, pues lo dejamos para otro día, no pasa nada. Cualquier otra semana soy todo tuyo. Oh yeah. Bueno, ha quedado muy bonito. Gracias, chat, por estar por aquí. En esta sesión especial, en este directo especial, en el que vamos a hablar, pues centrándonos muy mucho en ese campañote que se han marcado estos dos titanes, que es un trono para el odio, que está aquí arriba, para Regnum Nihilo, y que va a salir en Berkami tal día como mañana. No pasado, no al otro, no dentro de una semana, no dentro de un mes, no, 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 no. Mañana, y según me has dicho, sobre las 6 de la Seis, tarde. 6 de la tarde. Sobre las 6 de la tarde. Bien. Todo el mundo, por favor, a engancharse ya y a estar pendiente ya. Tenéis aquí el enlace que lo dejo ahí para que podáis ir dándole a seguir a la campaña. Y así mañana os llegará la notificación al correo y diréis, ¿qué tengo que hacer? Vaya, vaquear aquí. Todo perfecto, todo en orden. Cosas que ocurren, los recordatorios. Y nosotros vamos a empezar con este directo charla, entrevista, cosica, en la cual yo os haré preguntas que por lo general no serán incómodas, vosotros me contestaréis con lo que os dé la real gana, pero principalmente lo enfocaremos a que la gente entienda un poquito qué habéis hecho para desarrollar esta campaña y por qué, de dónde os brota todo esto y estas ganas de hacer cosas de este estilo. Y en ese mismo hilo es en el que suele ir la primera pregunta que hago en los Soñando Mundos Maestro, que es ¿cuál es la motivación por la cual, cualquiera de vosotros dos, contéstame los dos obviamente, decidisteis que era bueno ya no solamente esta campaña, sino crear cualquiera otro de los muchos contenidos que ambos habéis creado y habéis compartido en muchos casos además gratuitamente en redes sociales? Pues, a ver, yo empecé en todo esto de la comunidad rolera online, tema Twitter y tal, pues compartiendo, pues literalmente lo que yo hacía para mis partidas con la gente. Yo veía que tanto yo como Jesús, que fuimos las dos personas que fundamos Anurroll, veíamos que hacíamos una cantidad de material extra para nuestras partidas de D&D y el Resurgir el Dragón, que fue como, ostras, todo esto que hacemos, en verdad lo podríamos maquetar y subirlo, y ostras, si a alguien le sirve mira. Y eso derivó en ir sacándolo, contenido semanal, un tomo, otro tomo, un tomo recopilatorio. Y ahí está, que es de los más. Yo siempre digo de los materiales fan más descargados en español, por no decir el que más, por si de repente aparece uno que no conozco. Pero que yo haya visto es el que tiene más descargas fanmade en español. Así Hechos. Aquí hemos que. venido a hablar de hechos, ¿no? Pero bueno, de los más, por si acaso Vale, de sí. repente sale uno que no tengo ubicado. Y nada, esto en concreto, Un Trono para el Odio, surgió de que nos contrató Jordi, nos contactó Errennum y nos dijo, hey, yo había escrito una aventura para ellos, para Shinobi, nos ha molado el rollo de la aventura. ¿Estarías dispuesto a escribir una campaña para Gameforce, para Ren? Y yo dije, vale, pero yo solo no, con mi equipo. Que ahora mismo por Anurroll lo formamos 4 personas, que somos Fran, yo, Jesús y Eva. Y dije, pero antes vamos a leernos el mundo. Nos lo leímos, nos flipó. Antes de decir que sí, ya teníamos varias ideas y ya pues la cosa fue rodada. Y por tu parte, Fran, ¿cómo empieza todo esto? ¿Cuál es el germen de todo esto? Yo creo que el germen es que si no escribo cosas me explota la cabeza.
A nivel real. O sea, y Álvaro me conoce de todos los días, soy una persona extremadamente imaginativa y no puedo estar quieto. Entonces, como tengo ideas, leo mucho, me informo mucho y me gusta estudiar cosas a nivel mecánico de desarrollo de videojuegos, esto por hobby, no nada de trabajo. Pues al final, de manera inusitada, salen cosas. Entonces, pues al final, a mí sí que es verdad que me gusta mucho más crear juegos y crear mecánicas para juegos Ujú. que escribir aventuras, campañas. Entonces, pues en mi Itch.io pues hay, o sea, a lo mejor Eso hay te iba a 15 decir, juegos justo. gratis y yo no busco con esos juegos cobrar, busco que si lo jugáis, al menos me aviséis, que yo sé que hay algunos que triunfan y todavía se sigue jugando el Drag Queens que hicimos. Y es maravilloso porque es un grupo de drag queen en un concurso de belleza con pintalabios láser. Entonces, bueno, yo súper contento de que la gente juegue las cositas que hacemos. Y lo que ha contado Álvaro, Álvaro me llamó un día, como otros días, me dijo, ¿qué te parece esta idea? Y yo, vale, vamos a probar. Y bueno, pues de ahí a pegarle fuego a todo. Bien, es... No podemos parar de escribir. Para que te hagas una idea, hicimos una vez un juego que estamos escribiendo y esperamos que salgan unos meses en un avión, en un viaje de avión. Toda la Tuvimos que, mecánica del juego. Toda. fuimos Maravilloso. era el Wargame Fest de Benidorm Ujú. y literalmente tuvimos que hacer escala en Mallorca y demás, tema de pillavuelos baratos. Y pues todo lo que fue el trasiego, claro, el que tocó al lado en el avión, pobrecito. Lo peor es que tengo el cuaderno donde lo hicimos Ujú. y cuando llegué a mi casa a transcribir no entendía la letra de Álvaro. Suele ocurrir. Suele ocurrir. A ver, ¿se ha conseguido salvar ese proyecto? Dime que sí. Sí, sí, habrá 20 y tantas mil palabras ya. Bien, fantástico. Vale, bien, bien. Nos hemos remontado a orígenes. Nos hemos remontado a los orígenes, a vuestros orígenes en redes a la hora de compartir lo que habéis creado, lo que vais imaginando y teniendo en esa cabecita que no queremos que explote. Pero me viene otra pregunta muy al hilo de este tema, y es que hay muchos creadores que por lo general no tienen una relación directa con la creación en ningún momento de sus vidas hasta que llega como una especie de punto de ruptura en el cual dicen, pues me voy a poner a escribir. ¿Hay algo en vuestro background, en vuestro trasfondo, principalmente educativo, cultural, que os haya empujado en esta dirección? ¿O tenéis un trasfondo que no tiene absolutamente nada que ver? En plan, soy matemático cuántico, pero de repente un día digo, ostras, voy a crear una ambientación de fantasía. Porque sí. Yo soy maestro y yo siempre defenderé que ser maestro y máster es muy parecido. En ambas diriges a un grupo de personas hacia un punto. Y yo soy Y ingeniero y máster y creo que en ambos diriges a un grupo de personas no, pero di el y algo. combo. Frank es una multiclase, es ingeniero filólogo. Ah, Bueno, hombre, cositas. ahí llevas un combo muy especial, ¿eh? Es que me gusta mecánicamente ser eficiente. Eficiencia. A ver, es interesante porque hablábamos antes, antes de que empezáramos a emitir, cuando estábamos en la charleta, hablábamos del tema palabras, ¿no? De cómo contar, o sea, de contar muchas cosas en las menos palabras posibles para que pues la cosa fluya con una cierta facilidad. ¿Os ha costado mucho reducir? Y digo reducir, no meter paja, porque sé que no sois de los que meten paja, pero ¿habéis tenido que reducir mucho a la hora de crear, en este caso concreto, para un trono para el audio? Creo que no, ¿no? No, es que desde un principio hay otros proyectos que estamos así tal, que a lo mejor hemos empezado a escribir y después ha sido como madre de Dios, ¿qué hacemos ahora? Y hemos tenido que empezar a cortar. De hecho, uno que sale en unos meses va a tardar más tiempo el quitar palabras que el escribirlas, probablemente. Bueno, hay por ahí unas 500 páginas ha interlineado uno que son curiosas. Pero bueno, esa es otra historia. Un trono para el odio, literalmente es que nos sentamos y dijimos, vale, vamos a dividirlo en estas secciones y cada sección pues va a tener este número de palabras, este y este. Y se fue cumpliendo. En ese sentido fue como muy mecánico. Además, yo creo que cuando terminamos, calculando con el bestiario que no estaba hecho, era como, vale, pues llegamos hasta aquí y con el bestiario llegamos al goal que teníamos, que eran 70.000 palabras. Y oye, yo creo que ni una palabra de más, ¿eh? Pues efectivamente, hablábamos de eficiencia. ¿Eh? Chat, apuntarlo al lado de Fran, poner eficiencia
Y ya veréis por dónde van los tiros con el De, tema. de hecho, yo a Álvaro siempre que escribe le doy con el látigo porque le gusta irse por las ramas. Esto está muy No bien sé. porque, a ver, ojo, este dato es muy interesante, porque entonces tenemos como a alguien que le echa flores al árbol y alguien que va podando el arbolito, ¿no? Algo así. Puede ser así. Puede ser así, sí, Claro, sí. es que, a ver, mecánicas por aquí, maestro, adornar por aquí, ojo, ojo que igual hemos descubierto el Ah, tándem. a ver, yo voy a contar una cosa muy corta, y es que ese juego que estamos haciendo, que salvamos del avión, que se Ujú. publicará, hay como unas ciudades, y yo le dije a Álvaro, vale, en torno a 1500 palabras, no te pases mucho. Y Álvaro se pasó por 1000, que es como el 70%. Y tuve yo que aumentar 500 palabras para que lo suyo no fuera tantísimo. Porque no era capaz de reducir, iba por la mitad y ya se había pasado. Era como, Álvaro, por favor, ¿por qué me estás contando cómo se corta los dedos este tipo? Era como, le sale natural, pero Es bueno. muy importante. Era un dato necesario. Pues ya está. Pero después está bien. Lo peor es que no cuesta reducirle porque está bien lo que hace. Entonces te da rabia. Es como, ¿de dónde corto? Porque estoy quitando algo que me gusta, pero que tengo que quitarlo. Ahí. También eso tiene mucha culpa en muchas ocasiones, las referencias de las que vengamos, ¿no? Porque si nos hemos acostumbrado a una forma de escribir, una forma de leer cómo escribe otra persona, hay muchas veces que de manera casi subconsciente o inconsciente adoptamos un estilo similar porque nos gusta, porque nos lleva en esa dirección. ¿A vosotros hay algo que os haya influenciado tanto como para a día de hoy ser conscientes de que tiene un peso importante en lo que hacéis? Si me hubieras hecho esta pregunta hace unas semanas, te hubiese dicho que no, pero resulta que hace un par de semanas tuve una conversación con mi pareja sobre esto, y es que nos dimos cuenta que mis tramas o mis formas de construir lo que son las campañas o aventuras y tal, no todas, pero algunas de ellas suelen seguir una estructura que tienen los libros de una saga que no mucha gente conoce, que es La llave del tiempo, no la rueda del tiempo, la llave del tiempo, que siempre que lo digo esto, la gente dice, ah, sí, sí, la rueda del tiempo, y yo no. La llave del tiempo son 8 libros que de dos autores españoles, Ana Alonso y Javier Pellegrín. Y literalmente es, vamos a meter todos los tópicos del sci-fi en un libro y vamos a hacer que hilen y que tire para adelante. Y para quien se haya leído esos libros, a lo mejor haya visto algo que haya escrito yo o se haya visto alguna partida mía, puede ver similitudes, no a nivel de personajes o de escenarios, ni de tramas, pero sí de la forma de hilar, diría yo, ¿no? Del entresijo. Y lo hablé hace un par de semanas con mi pareja y fue como, ostras, es verdad que además que fueron unos libros que yo esos libros los leí, estaban primero o segundo de eso, tenía 12, 14 años y no los he vuelto a leer. Pero ella se los leyó bastante más después porque yo se los recomendé. Y sí, 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 yo creo que vivo mucho de ahí. No me los quiero leer porque tengo un muy buen recuerdo y creo que si los leo No lo hagas. estarán peor de lo que yo me No, imagino. no. Yo creo que en mi caso yo creo que son dos eventos. Uno es que a mí me gustan mucho los libros de Amélie Nothomb, que es una escritora francesa, que son bastante autobiográficos y que son libros muy cortos que cuentan cosas muy interesantes con ideas muy locas, como Metafísica de los tubos. Es un libro de una niña que se cree Dios. Son, Si una son niña libros, esto... son Dime, dime. libros de leer fumado. Ajá. No, son Sí. increíbles. Son ayahuasca hecha literatura. Entonces, un libro de una niña que se cree Dios, pues tiene sentido, porque si la niña sopla, viene un vendaval y se lleva las flores, la niña dice, ¿qué acabo de hacer? Sí. Pues entonces, libros como muy conceptuales, muy cortos. Yo creo que esa es como la primera cosa, que me gustan las cosas muy concretas y que van al hueso. Y la segunda fue conocer hace unos 4 años o así a Pepe Pedraz, que le presenté uno de mis primeros juegos que yo había hecho y le pregunté por lecturas y él me pasó amablemente 5 libros grandes como una puerta y me los leí y fue como una manera de ver la creación, tanto de contenido como mecánica, de manera muy diferente. Entonces, desde entonces yo siempre voy a lo mínimo posible y siempre que hago testeos o alguien me pide ayuda, lo primero que hago es coger el juego y reducirlo al absurdo. Y si ese absurdo te representa como creador,
tu juego va por el camino. Si no es lo que quieres, te has equivocado de camino. Como siempre, lo mínimo, y a partir de lo mínimo, añado detalles. Como punto de referencia me parece brutal, además, que nada más y nada menos que Pepe Pedraz, desde aquí, besazo y un saludo. El mejor. Y un agradecimiento enorme por todo lo que hace por el rol y en general por la creación en general, de contenido, cualquier tipo de contenido, además didáctico, que encima se presta muchísimo a ello y es fenomenal. Si no lo habéis visto, gente del chat, gente que esté viendo esto en YouTube, por favor, dejaré el enlace, porque sí, porque es un referente y hay que leer algo suyo sí o sí, por lo menos una vez. Referencias, inspiraciones. ¿Cuál pensáis que es, cómo decirlo, la chispita de inspiración que os ayudó en algún momento en el que se os atragantó el trono? Porque toda gran creación en algún momento te pesa y necesitas un que te haga volver a ello. Para mí fue Fran diciéndome, Álvaro, tenemos que terminar esto ya. Porque yo empecé a escribir en plan, buah, buah, increíble, mes tras mes tras mes. Y hubo un momento en que yo pasé unos meses creo que me pilló más o menos la época en la que yo estaba con el TFM, con el trabajo de fin de máster, que a nivel de producción escrita era cero, ni para Un Trono para el Odio, ni para otros proyectos. Tuve unos meses como de que no me tal. Y veía que salía, pero no salía. Era una especie como de parón creativo. Y cogió Fran un día y me dijo, Álvaro, hay que terminar esto, por lo que sea. Toca. Y yo, venga, vale, me pongo. Y ya ese de, venga, vale, me pongo, ya como que salí del parón y ya retomé pues la actividad creativa que tenía antes. De hecho, diría incluso más ritmo que incluso antes. Así que, sí, yo tuve una especie como eso, igual que la gente que es muy lectora, que dice que tiene parones lectores, Sí. pues eso, tuve como una especie como de parón creativo. No entiendo demasiado bien por qué. Supongo que si algún día voy a un psicólogo me lo analizará. Supongo que es un poco por la presión del TFM y todo ese tal. Pero Fran me sacó de allí. De hecho, en los agradecimientos lo digo que hay momentos del proyecto en que Fran fue quien tiró del carro. Y gracias a eso, pues está Un Trono para el Odio. A lo mejor si no eso, yo seguiría en el parón aquí de forma indefinida. Bonito las cosas que me dicen. ¿Ves? Y en directo. En mi además, caso es que soy un cabezón, entonces a mí siempre que empiezo algo me gusta acabarlo. Entonces terminarlo. soy como una máquina, puedo, lo mismo, hay parones que ni él ni yo hemos escrito porque no podíamos, pero en general casi todos los proyectos que empiezo me gusta para adelante en todo en la vida. Entonces para mí es difícil abandonar algo. Sobre todo Soy cabezón. terminar las cosas, ¿no? O sea, no Sí, dejar algo a medias, en plan, tengo que terminarlo como esté. O sea, sí, dejo de buscar la perfección. que después tengo 6 o 7 juegos que no he publicado, que están a medias porque simplemente la inspiración se fue y, Pero y eso ya es no otra estaba cosa. ahí. Claro. Bien, 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 bien. Bien, bien, no. Compromiso, bien, pues eso está muy bien. Porque hace falta compromiso para afrontar tanto la escritura como el desarrollo, porque como jugadores también hace falta, de una campaña como esta. Porque es que es una campaña que ya decís que es sandbox. Con vuestras santas narices. O sea, eso para empezar. Nos hemos ido a lo facilito, ¿verdad? Porque era bastante más fácil hacer un railroad y para adelante. ¿Por qué sandbox? O sea, a ver, no, no. Que No, tenemos sí. un problema. Tenemos Sí. un problema. Y es que nos gusta mucho la rejugabilidad a ambos. Entonces, claro, si ya de entrada es sandbox porque nos gusta que haya opciones, que nada sea igual, si encima le sumas que algunas aventuras también son sandbox, entonces entramos en una espiral de cosas muy guays. Muy locas, pero muy guays. Pero yo creo que, dímelo tú, Álvaro, yo creo que desde el principio lo tuvimos bastante claro que iba a ser bastante abierto. Sí, además es que el mundo donde se ambienta un trono para el odio, que bueno, Ren es un conglomerado de mundos, que de hecho me hace gracia hablar de esto en esta sección que se llama Soñando Mundos, porque los mundos de Ren lo crean dioses soñando, los dioses soñadores, entonces pues un poquito tal. Pues Gimforce, concretamente, que es uno de esos mundos, es un planeta gaseoso en el que hay flotando un montón de islas, cada una con su propia cultura, su propio clima, su propia fauna, su propia climatología. Entonces, claro, estas islas que están desperdigadas se comunican entre sí entre naves. Entonces, claro, siempre hay mucha exploración a través de lo que son estas nieblas gaseosas
para ver si hay más islas. Entonces es un mundo como con mucha ansia expedicionaria, de exploración, ese espíritu que a mí desde un principio me recordó mucho al Planeta del Tesoro. Ujú. Entonces, claro, una ambientación que de hecho en sus primeras páginas se define como eso, como el mundo de los emprendedores, de los viajeros, tal. Nos pidieron que fuese una campaña que pasase por varias islas. Para mí perdía el sentido de aventura, rollo exploración, rollo descubrir lo desconocido, el que fuese un railroad. Ujú. Tenía que ser muchas islas que vayan en el orden que quieran, unas sí, otras no, que no tengan por qué ir a todas. Eso es lo que el mundo es lo que pide. Yo pienso que un mundo como Ginford no puedes hacer un railroad. A menos que tu campaña vaya de hay que llevar algo de una isla A una isla B. Ahí sí podría encajar un railroad, pero si quieres que salgan varias islas, tiene que ser en ambos. Es que te lo pide la propia ambientación. A ver, mecánicamente, yo entiendo que es un problema más grande enfrentarte a una situación como esa porque tienes que reconducir muchas iteraciones posibles. O sea, mecánicamente es bastante más complejo que enfrentarse a un railroad más tradicional. Mm. Pero hay una cosa que habéis comentado antes, que es que algunas de estas aventuras también son sandbox. ¿Cómo, cómo os las habéis ingeniado para que muchas de estas aventuras, que son 9 aventuras, si no estoy mal informado, Mm. tengan sí o sí relación con la trama principal, teniendo en cuenta la amplitud que tiene cada una de ellas? Yo creo que la respuesta fue fácil porque, claro, la campaña se llama Un trono para el odio. Podríamos definir lo que es el odio, pero también lo pueden descubrir mañana. Pero ese odio es un odio sentimental y emocional y un odio físico, carne y hueso, que se puede combatir contra él. Y cuando estuvimos viendo qué era ese odio, teníamos un motivo claro por el que cada isla tenía un foco. ¿Qué significa el odio en esta isla? A. ¿Qué significa en esta isla? B. Entonces ya todo se va uniendo poco a poco con ese concepto. También unía todo un poco la mecánica que hicimos del odio, que es algo que te va a acompañar durante toda la campaña y que va a ir aumentando el nivel de peligrosidad del mundo conforme la cagues. No hay otra. Entonces, al final, yo creo que como que todo ese odio y esa subtrama subyuga que pase lo que pase en la isla, acabe como acabe, tiene relación. Porque los eventos del mundo se van dando de maneras diferentes. Entonces, si vas a la isla A, te vas a perder lo que pase en la B, si no llegas a ir nunca. Pero cuando llegas a la C, lo mismo ves lo que ha pasado por no haber ido. Porque está claro que si no vas a una isla, los eventos se desarrollan de la peor forma posible. Porque los héroes del grupo no estaban para salvar el día. Efectivamente. Entonces yo creo que ha sido como pura lógica el decir, todo esto tiene que tener un sentido. Bueno, y Álvaro y yo también diciendo, vale, este PNJ aquí, allá, esto allí. Es lo bonito que tienen los mundos vivos, los mundos que se sienten vivos alrededor de una campaña, en la cual los motores de cambio no son los personajes. Los personajes están puestos ahí y tienen que vérselas con un mundo que está vivo y que hace cosas a su alrededor. Eso me lleva a otra pregunta y que va más en la dirección de los personajes que en la dirección de lo que es el diseño como tal, o vuestra parte más inmediata, que es, sin entrar en demasiado spoiler, también os digo. Ya habéis dicho las mecánicas acerca del odio, que es una nueva mecánica que se introduce en esta campaña, que es algo que no existía antes. Desde luego no existe la forma en la que vosotros lo habéis planteado. ¿Cómo habéis preparado al jugador para que se enfrente a esa nueva mecánica que, por lo que estáis comentando y por lo que se desprende del juego, es sumamente importante para el desarrollo de la campaña? Hay un requisito a la hora de crearse un personaje o usar un personaje en la campaña, que yo no lo llamaría requisito porque me cuesta pensar en un personaje de rol que no tenga esto, que es haber experimentado el odio de alguna manera en tu vida. Yo pienso que todos y cada uno de nosotros, pues en algún momento hemos sentido odio hacia una persona, hacia algo, es algo natural, es algo humano. Pero claro, me cuesta pensar en un personaje de rol que no lo haya sentido o no lo haya visto, a menos que tu lore sea he vivido enclaustrado en una cueva los últimos 25 años y acabo de salir a la luz.
vas a tenerlo. Entonces, claro, nosotros planteamos una serie de trasfondos que son, más que nada trasfondos, son conceptos que son... Has presenciado el odio, has presenciado como alguien odiaba a otra persona, te han odiado, has odiado, una serie de trasfondos relacionados con el odio que el jugador tiene que elegir y dependiendo del que elija, tiene que crear su historia con unas preguntas o más que crear su historia, una vez con su historia tiene que responder unas preguntas y eso después desemboca en una mecánica de flashback porque la mecánica de flashback fue una mecánica sobre la que construimos un poco la campaña, que es el hecho que es muy importante los recuerdos traumáticos, los recuerdos bloqueados, los recuerdos relacionados con el odio de los personajes. Entonces, pues por así decirlo, hay una mecánica entera de ir recordando, la forma que se recuerda es bastante especial porque se recuerda de forma conjunta con los compañeros. Los recuerdos de uno pueden parecer de otros, puede haber un poco ahí de lío mental. Y al final es eso, es muy importante todo el tema de eso, de la mecánica de flashback, pero sobre todo es que eso, es que es tan sencillo. Es que no hace falta ni pensar un personaje específicamente, es que cualquier personaje que se te ocurra en algún momento habrá sentido odio. Entonces, hay mucha gente que nos pregunta, ¿tengo un personaje de otra campaña? ¿Podría utilizarlo en esta? Sí, es que es muy complicado que un personaje de rol haya sentido, o no haya sentido odio, o hayan sentido odio hacia él, o haya presenciado que alguien sienta odio, o cualquiera de las otras variaciones. Fran, ¿alguna perspectiva al respecto? No, yo estoy contento. Solo que Álvaro, este es el discurso que ha dado Álvaro, que yo doy siempre en las entrevistas, Sí. y le he escrito por chat, ¿me estás copiando el discurso? Sí soy. Pero no, nada que añadir, es increíble. La mecánica de flashback es top. Creo que es una de las cosas más guay que hemos hecho para unir al grupo de jugadores y crear misterios. Porque como no recuerdas algo del pasado y lo vas a ir desbloqueando, y a veces se hacen pareja, otras en grupo, otras yo estoy en medio de un mercado, él está corriendo, recordamos algo, pero yo estoy recordando lo de él. Entonces se crea esa charla de después de Exacto. hemos visto algo que recuerdas. Entonces, no sé, creo que da unión, que es la clave, ¿no? Porque un trono para el odio no es una campaña corta. Vale. Elemento importante, que los personajes estén cohesionados, porque si no va a ser muy difícil que esto tenga un buen final. ¿Cuánto tiempo, en cuanto a sesiones o en cuanto a... Sí, yo diría sesiones, calculáis más o menos que lleva recorrer esta campaña sin explorar excesivamente? Adelante, Álvaro. Es que yo tengo el cálculo muy medido. A ver, lo que sucede es que es una campaña muy sandbox. Una campaña sandbox con un componente contrarreloj. Hay un Correcto. enemigo, que es el odio, y al odio hay que derrotarlo. Entonces tú puedes ir al poco que puedas a derrotar al odio, con lo cual tú irás menos preparado y el odio también estará menos preparado. O puedes recorrer todas las islas, pillar el máximo de aliados posibles e ir tú más preparado, con más aliados, pero que el odio haya podido causar más destrucción y haya tenido más tiempo para prepararse. Entonces, claro, esto va a depender mucho de cada grupo. Puede haber grupos que quieran ir directos. Puede haber grupos que quieran hacerse todos los aliados y recorrer hasta la última piedra. Puede haber grupos que busquen un punto medio de, mira, hemos recorrido estas islas, no vamos a recorrer este par o no vamos a recorrer esta isla y vamos ya por el odio. Entonces, depende mucho, mucho del grupo. También, al final, son 9 aventuras. Al final de cada aventura hay 3 ideas de aventura. Con lo cual, me está atacando un mosquito mientras hablo. Se lo odio. Sí, odio a todas las ideas de mosquito. Entonces, claro, al final de cada aventura vienen 3 semillas de aventura. Con lo cual, si se ponen encima a seguir las semillas de aventura, se alarga mucho más. Yo hago un cálculo que es que si un grupo quiere ir rápido, sin mirar nada, directos hacia el odio desde el primer momento que pueden ir, 10 sesiones. Pero 10 sesiones es no jugar la campaña. Efectivamente. 10 sesiones es ir al speedrun. Grupo hipercompletista de hacérselo todo, hablar con todos los PNJs, todos los aliados y todas las semillas de aventura, 45 sesiones.
Y digo 45 cuando podría decir 50, porque el 45 es el número, por así decirlo, que yo tengo medido de máximo de que yo vería factible. De que más de 45 me pensaría que ya se están pues dilatando mucho, ¿no? O sea, lo que ¿Cuál es viene el...? siendo un año, Sí, básicamente. Porque sí, más o una menos. semana, más o menos. ¿Cuál es el punto medio de todo esto? Yo también soy de los que piensan que las campañas no deben alargarse demasiado. Ujú. Y quien se haga las 45 sesiones, pienso que lo está alargando demasiado y se puede desvirtuar un poco el hecho de que ser contrarreloj. A lo mejor no es necesario hacerse todas las ideas de aventura o visitar todas las islas. El punto medio podríamos decir que está entre las 20 y 25. También, ¿qué sucede? Que depende mucho cuánto juegue cada grupo. No es lo mismo un grupo que Claro. juega 2 horas a un grupo que juega 6. No es lo mismo un grupo que es nada narrativo a uno que es muy narrativo. Por eso el de hecho de medir cosas en el rol es muy Sí, es complicado. Porque es que complicado, pero... como tu grupo sea cero narrativo, vas rapidísimo. Ujú. Como tu grupo sea de ponerse conversaciones de hoguera y tal, os puede durar la vida misma. Depende mucho. Yo por eso digo 20-25 calculado sobre unas sesiones de 3 horas con un grupo que rolee. Que no rolee demasiado, en plan conversaciones de hoguera, pero que bueno, que se para a rolear, que se para sus historias y demás. Entonces, quien lo compre, que sepa que va a tener para rato. Barato, más lo que ya habéis dicho, las más de 20 aventuras que hay, sacando que son 9 aventuras, más luego 3 consejos o ideas más. En general, hay contenido ahí para media vida rolera. Que te Mucho. diga. Y de hecho hay más todavía. O sea, si realmente, porque lo acabo de pensar, nosotros hemos metido un mapa de movimiento que es básicamente grupos de PNJs que se van moviendo entre islas conforme tú juegas. Entonces, cuando vas de una isla a otra, da igual a la que vayas, el estado se va actualizando de esos personajes y te los puedes encontrar en distintos puntos. Claro, si encima quisieras seguir una de esas subtramas que algunas están detrás o hiladas a una semilla de aventura, que ya eso no lo hemos escrito, pero alguien viene buscando a esto y una semilla de aventura es, hay que buscar esto. Y esos tipos después tienen a no sé quién, en no sé qué isla. Bueno, si el máster quiere pararse a desarrollar todas esas subtramas, bueno, pues te puede dar la vida, pero Claro. aconsejamos que se cuiden la voz y la vida. Claro, claro. Y luego hay PNJs que van viajando entre islas o que tienen tramas pendientes con personajes de otras islas. A lo mejor la descripción de un PNJ viene, pues, sueña con poder arrestar a este, que está en otra isla. Claro, si quieres ponerte a hacer el full, el trofeo platino, solo que yo es lo que digo, que el completárselo todo, pienso yo que desvirtúa el concepto de De contrarreloj que contrarreloj. tiene. Exacto. Yo lo típico, yo le recomiendo a la gente que hiciese 20-25 sesiones. Si quiere hacer más, pero por favor que nadie se haga las 45 porque pienso, bueno, que por favor, que si alguien se lo quiere hacer, que lo haga. Pero yo siempre digo, aunque sea mi bebé y me guste mucho y quiero que la gente lo juegue, hay más cosas que jugar. Es mi bebé. Me gusta lo de es mi bebé, porque os iba a hacer una pregunta ahora que es un poco puñetera, sobre todo justo delante de la campaña, porque siendo tan inmediato, pues como que cuesta, duele un poquito más. Pero, ¿qué hay? Sí lo hay, porque me podéis decir, no, no hay nada. Cállate. ¿Qué hay en toda esta campaña que os hubiera gustado, bien por el tiempo, por extensión o por lo que sea, plantear o hacer de manera distinta a como lo habéis tenido que hacer por condiciones X, las que fueran? Yo, por mi parte, nada. Porque a mí elegí una de las islas y es, como dice Álvaro, mi aventura ayahuasca. Entonces, todo lo que no cabía, justificado y narrativamente correcto, va ahí. Entonces, como, yo estoy súper contento con esa aventura, con lo cual no tengo nada literalmente que decir. Yo es que estoy muy contento con la campaña que tenemos, estoy muy contento con el producto, yo creo que queda muy, muy redonda. A ver, yo estoy seguro de que es lo típico, que si a lo mejor la leemos dentro de 5 años, que ya con más experiencia de la mucha que ya tenemos, seguro que se podría hacer mejor y si la leemos dentro de 10 lo mismo. Pero ahora mismo yo estoy muy, muy, muy contento con ella. Que la Pienso que gente no. es, Sí, pienso que eso, que es el resultado de pues la cantidad de cosas que hemos escrito entre Fran y yo, la cantidad de cosas que hemos leído. Y es que yo no le cambiaría nada. Yo es que la veo muy clean, la verdad. y que la gente no se equivoque con
pretender que sea una campaña hilada hasta el más mínimo detalle. Hay cosas que se dejan a la imaginación para que el máster haga lo que quiera. Y si yo pongo que no sé qué personaje intenta disparar a otro, no te pongo la resolución de lo que pasa. La campaña es, o sea, a nivel real, nosotros escribimos toda la campaña y después la mecanizamos. Pero en ningún momento en nuestra cabeza hubo ninguna mecánica de juego hasta que acabamos casi el texto. Por lo cual, al final, si extraes puramente las mecánicas, que aparte de lo que has comentado, de la del odio, que es nueva, cada isla tiene una mecánica diferente solo para esa isla, que surgió a medida que íbamos jugando. Pues esto es una isla de piratas. Pues a mí se me apetece un sistema de infamia, que la gente les pueda odiar o vanagloriar. Vale, pues apunta, mecánica de infamia, y ya luego desarrollaremos. Entonces, que la gente sepa que va a encontrar muchas cosas, las que hay agujeros, pero no intencionados. Hay bandas que no tienen objetivo, solo patrón de comportamiento. Yo te digo cómo se comportan y tú decides qué haces con la banda. ¿Qué hace con Creo ellas? que también es la idea de un sandbox. No te puedo claro. decir de A a B. Te digo que si van a B, lo van a arrasar todo, pero bueno, tú decides cómo lo hacen. Vale. Vale, os compro, no tenemos nada que nos chirríe. Ah, que conste que no entregamos justos, ¿eh? Que tuvimos tiempo para revisar con tranquilidad y escribir, y decidimos no meter nada más. Pero ¿y si os pregunto qué es lo que más os ha gustado hacer de toda la campaña? Me acabas de nombrar una isla. Ya ahí ya te has pillado, pero bueno. Pero podéis rectificar si queréis. ¿Qué es lo que sería? ¿Cuál sería el punto culme que decís? ¡Joder, qué a gusto me ha quedado! ¡Qué bien está esto, leches! Yo creo que yo puedo contestar por Álvaro y Álvaro puede contestar por mí. Vale, venga. Mira, voy a contestar por Álvaro, ¿vale? Vale. Lo que más le ha gustado a Álvaro creo que ha sido una aventura que tiene 16 PNJs, puede 18. ser 18 Ojo. PNJs, y que es un caso de investigación en el que hay asesino, víctima y... ¿cómo era lo otro? Testigo. Entonces tú eliges los PNJs y en la aventura está puesto esos nombres, asesino, víctima y testigo, y entonces te montas tu aventura como quieras, con los PNJs como quieras. Entonces yo creo que eso es lo que más le ha gustado a Álvaro de lejos, porque un día llegó diciéndome: Fran, se me ha ocurrido una cosa de meter un montón de PNJs. Y yo: Álvaro, ¿tú estás seguro de esto? Y Álvaro: Escucha. Es mi detective en Conan particular. Bien. Es eso. Además, es una aventura que se la puedes extraer del libro y yo recomiendo que la gente la juegue varias veces con el mismo grupo. Porque claro, como tú puedes tirar y que cada vez el asesino sea alguien, cada vez la víctima sea alguien, cada vez el testigo sea alguien, se pueden dar partidas muy curiosas. Quien es asesino en una puede ser testigo en la otra. Entonces, se dan combinaciones muy curiosas. Loca ahí, ¿eh? Sí. ¿Y el de Fran cuál es? Sí, vale. El de Fran es... Expláyalo un poco más porque él no nos uses lo ha dejado ayahuasca. Vale. ¿No es esa? No uses esa palabra. Ojo. No, sí, pero no Vale. la palabra. Denominemos al proyecto Isla Fentanilo. Hay una isla... Hemos saltado de la sartén para caer en las brasas, hombre. Tampoco lo presentes así. Hay una isla que es Krestenburg, que es la isla en la que empieza la aventura. Los personajes salen de allí y pueden volver. La cosa es que cuando vuelven a lo mejor está todo un poco cambiado. Y es que en el lore de Krestenburg te dicen que Krestenburg es una gran academia militar y en el centro hay un laberinto enorme en el cual quienes han intentado explorarlo les han pasado sucesos extraños. Eso es lo que pone en el lore, sucesos extraños. Fran pilla esos sucesos extraños y te pega un viaje psicodélico por tu mente, tu alma y todo, de varios pisos, con varias estancias, con varias mecánicas, que es que, en serio, ojalá, no a las drogas, pero ojalá alguien juegue esa aventura fumado, porque debe ser una experiencia, no, en serio, a nivel narrativo, conseguir ese viaje mental, psicodélico y álmico, podríamos decir, y que cuadre todo, y que vaya a desembocar en un desarrollo de personaje tan grande, me parece increíble. Está muy bien hilado. El final de ese laberinto es literalmente una prueba de fuego contra el odio. Y ahí hay personajes que se pueden quedar ahí, que pueden no avanzar porque no superen su odio. Entonces, yo lo que he desarrollado es una mecánica
se llama el buscador, en el que te avisa solo si quieres volver. De ida no sabes a dónde vas, pero si en algún momento sientes la necesidad de volver o tu vida corre peligro, te indica la salida. Que el buscador te mienta o no, eso ya es otro tema. Pero yo lo que he desarrollado son, pues, 4 zonas diferentes, como en un mundo de soñación, que cada una va de una cosa totalmente distinta. Una es un cementerio de barcos voladores gigante, hay que montarse en un gran barco, como vertical, y hay que ir subiendo hasta llegar arriba porque es la entrada al siguiente punto. Y tiene su propia mecánica, que se parece mucho a la de Pike del LoL, de entrar por un charco y salir por otro. Ujú. Entonces tienes que ir haciendo como por pisos y te van persiguiendo cosas. Hay otra que es una mansión de chorrocientas habitaciones y hay un misterio. Hay otra que no lo voy a decir porque es spoiler y no quiero spoilear esa. Y la última es, diríamos que un combate narrativo contra tus propios miedos. Uf. Lo guay es que no hace falta hacerlas todas y se aconseja no hacerlas todas del tirón, sino que conforme te vayas sintiendo preparado y tu nivel vaya siendo más alto, vayas siendo y volviendo, porque se dice en el lore que al final del laberinto hay algo que puede cambiar el destino. Entonces, conforme vayas yendo y viniendo, lo mismo van pasando cosas por el mundo que te hacen no poder ir tan a gusto como te gustaría ir. Pero claro, el final es ese momento en el que los personajes dicen: ¿y si el odio no es tan malo? ¿Y si yo sí soy tan malo? Entonces se crea esa tensión de... Bueno, yo estoy muy contento. Es mi momento, como digo, narrativo emocional de los juegos que a mí me gustan, de decir, oye, voy a meter aquí voy a hacer daño. En el fondo también tiene mucho de bonito el ir a hacer algo así, porque mete mucho a los jugadores en las partidas a la hora de que sus personajes se sientan sumamente involucrados hasta el punto de que ellos como jugadores también estén muy dentro de la ambientación. Y eso para una campaña que tiene una duración media Sí, interesante, media alta. ¿verdad? No es una cosa de, pues eso, 5 sesiones, no es una aventurita, no es una cosa que a poco que te pongas, pues igual de 3 horas en 3 horas te pones en 40 sesiones, aunque tu intención sea hacerla en 20 y algo. Que esa también es otra, porque luego la vida, ¿verdad? Pero a la hora de poneros a trabajar en algo así, que tiene una magnitud considerable, que no es un ratito, ¿qué ha habido que os haya servido como, ¿cómo decirlo? Como hilo conductor de pensamiento. ¿Qué es lo que os, cuando estabais escribiendo, antes de meternos con mecánicas ni nada, simplemente el hecho de escribir esta historia es lo que me gustaría que ocurriera o en torno a lo que me gustaría que fuera el asunto? ¿Cuál fue la cosa que cogisteis y dijisteis, vale, cogemos desde aquí, tal? ¿Es el odio o hay más cosas? Mm, a nosotros nos dijeron que hiciésemos una campaña en Gameforce. Y claro, nos leímos el lore y vimos que estaba dividido en 2 zonas. A mí, Tom me contó que la mayoría de aventuras que ellos tienen hechas, que la mayoría todas las aventuras que ha ido haciendo Tom están gratis en PDF, habían sido en el Imperio. Ujú. Entonces yo dije, vale, pues nosotros tenemos que hacer algo en la coalición. La colección, claro. Me puse a leer la coalición y no en la coalición, pero justo al norte de la coalición, en un archipiélago de islas que está separado, que es el archipiélago de Una, hay una isla que es la isla de Bronze, que es que yo lo leí y dije, de esto tiene que ser la campaña, es que no hay otra posibilidad. Olía. Olía, ¿no? Es, Olía. Aquí huele la campaña, chicos. me refiero. La isla de Bronze es un lugar donde un montón de científicos dicen, hey, puede que existan otras dimensiones, porque claro, la mayoría de gente de los mundos de Regnum solo piensa que existe su mundo, no sabe que existen otros 10, bueno, otros 9. Pues uno. Tal. Claro. Entonces, esta gente dice, existen otros mundos, vamos a intentar contactar con ellos. Y pues empieza a abrir una grieta en el tejido espaciotemporal y cuando la abren sale un estallido de energía enorme y la gente empieza a mutar. A mutar en el sentido de que en Gameforce existe el Bayutech, que es un tipo de tecnología y magia a máximo nivel fusionada. Por así decirlo, son armas o mecanismos tecnomágicos. Pues la gente que está allí empieza a fusionarse con ese tipo de artilugios y no solo está sucediendo eso, que crean una especie como de zombies o aberraciones tecnomágicas, sino que empiezan a salir unos seres
totalmente destructivos, parecen como hechos de la misma destrucción del concepto de la grieta. Entonces, claro, tenemos que de repente una isla se crea el apocalipsis. Y claro, esa isla literalmente la abandonan un poco en el sentido de como que la tienen vigilada, pero no hacen nada. Porque, y esto es lo mejor, tienen forma para destruirla. En la coalición existe una cosa que son los cronocañones, que tú disparas un cronocañón a un sitio y se queda ese sitio congelado. Y tú dices, ¿y por qué no se utiliza? Y es como, bueno, lo científico, pero es que de aquí a lo mejor podemos seguir sacando algo. Y claro, yo dije ahí, cagasteis. De aquí se va a liar. Aquí se va a liar. Sí, sí. Claro. Y de hecho, uno de los trasfondos de los personajes de esto de ser odiado, ser testigo de lo y tal, es ser superviviente de allí. Que de hecho ese recomendamos que mínimo uno del grupo lo sea. Porque, no porque sea necesario, sino porque da mucho juego. Claro, aporta mucha coherencia. Claro, es sobre todo eso. Creo que por ahí ponemos de, mira, no es necesario, pero pensamos que enriquece muchísimo la experiencia que mínimo uno lo sea. No podéis dejar de crear, ¿eh? Es que os lo veis locos. ¿Os lo veis locos? El problema es que Álvaro y yo nos retroalimentamos positivamente hasta el infinito. Y eso es un problema que nos pasa siempre. Él dice una idea, yo sigo, y como todo es sí y, pues se forma un pifostio siempre. Siempre, ¿eh? Pero no hay otra. Entonces Álvaro llega, como hablamos todos los días por Discord, pues claro, él llega, me cuenta algo, ¡ay, qué guay! Y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y hemos escrito la campaña así, literalmente. A ver, tú lo llamas problema. Claro, vale. No es un problema. A ver, es como... Es un problema. A veces sí es un problema, porque a veces es como... La bola se hace tan grande que tienes que parar un momento y decir, vale, hay que coger la bola y hacerla más pequeña. A veces nos dispersamos. A veces a lo mejor nos ponemos a escribir 2 semanas algo teniendo que entregar otra cosa. Podría ser que haya pasado. Puede pasar, puede pasar. Vamos a llegar a la última pregunta. La última pregunta, a mí me gusta mucho hacerla de cara sobre todo a la gente que vaya a ver esto a posteriori, que lo vaya a ver con la calma o un día buscando información, buscando inspiración. Y es una pregunta cuya respuesta quiero que ayude a gente que un día estuvo mucho antes de donde habéis estado vosotros. ¿Qué le diríais a alguien que tiene vuestras ganas, que tiene vuestro ímpetu, que tiene, no por desgracia, la oportunidad, pero que sí que quiere hacerlo y quiere crear algo como habéis hecho vosotros? Yo creo firmemente que todo buen autor, en cualquier ámbito, ya sea deportivo, ya sea literario, ya sea matemático, lo que sea, bebe de buenos maestros. El ser autodidacta es muy complicado e incluso las personas autodidactas al fin y al cabo han tenido que formarse en una base. Las personas autodidactas han tenido que en algún momento consultar algún libro, leer algún artículo. Ningún gran científico, ni Einstein, ni otro de los muchos que dicen que son autodidactas, de repente han nacido y la física entera le ha venido. Sino la han leído y tal. A lo mejor no han necesitado maestro, pero los libros han sido su maestro. Entonces, en este sentido, yo pienso que lee rol, lee manuales, lee campañas, porque eso van a ser tus maestros, van a ser tu formación. El ver cómo otros autores han llegado a donde tú quieres llegar es lo que te va a abrir el camino. Y a lo mejor tú creas una nueva forma de escribir o lo haces de otra manera o creas tu propio estilo, pero habiéndote formado en cómo lo hacen otros. Yo me encuentro mucha gente que dice, sobre todo pasa a la hora de dirigir, de, buah, es que es mi segunda partida y no ha salido como yo quería. Y es como, bueno, aparte de que es que el rol o escribir o narrar o como lo queremos llamar es como si fuese un deporte, cualquier otra disciplina, en realidad en cualquier disciplina hay que entrenar y la constancia es un grado. También el formarte lo es. Es como, no, es que me encuentro, a mí en el correo Anus Roll me suele llegar gente de que, ay, no he visto el tomo, he visto cosas que hacéis, le puedes echar un ojo a esta aventura que he hecho. Y la empiezo a ver, es como, va, buena idea, pero no tiene ninguna concordancia, no tiene una estructura, es como, ¿alguna vez han leído
una campaña que suele tener un primer capítulo, que muchas empiezan rayas, y zona 1, sin contarte nada, ¿no? ¿Alguna vez has leído una campaña que suele venir con un primer capítulo de qué es esto, un resumen, tal? ¡Ah, no, no! Échale un ojo. ¿Sabes? Ya ahí tienes a tu primer maestro, el índice. Y poco a poco es eso, que la gente, fórmate. Es que en cualquier ámbito de la vida, fórmate. No es necesario que tengas un maestro, tu maestro pueden ser los libros. Pero el viendo cómo otros han llegado a un punto, te puede ayudar a ti a llegar al mismo o a sobrepasarlo incluso. Yo voy a coger el discurso de Álvaro y lo voy a llevar también más a mi campo, que es más el mecanizar cosas, no tanto las historias, sino las mecánicas. Pero lo que ha dicho Álvaro es 100% cierto. Si no tienes a alguien que te pueda asesorar, que te pueda ayudar, puedes preguntar por Twitter, la gente te va a recomendar muchas cosas. Igual que lo que he contado antes, que Pepe me enseñó mis primeros libros de narrativa, de creación de juegos. Bueno, son 500 páginas cada libro en inglés, que yo me los he leído. Y después me he leído otros muchos, y cuando tengo dudas, consulto. Porque al final, bueno, sí, al final sacamos dinero de esto, pero no es la intención primaria, ni muchísimo menos. Entonces, como lee, aprende y comprende. No, la palabra más importante es comprende. Porque muchas veces me llega gente a hacer testeos de su juego o a que me lea algo como le pasa a Álvaro. Y en mi caso no es tanto la organización, que a mí me importa más bien poco, porque a lo que voy es al concepto, sino más a entender y comprender lo que estás haciendo. Hay mucha gente que dice, he jugado tal aventura y he cogido el sistema de 7 días de travesía, pero he cambiado esto y esto y esto. Y te digo, vale, si cambias esto y esto y esto, no estás jugando esto. Porque el juego, el motor del juego te dice que primero pasa hambre, después pasas frío y después tiras a ver si eso lo quitas de tu lista de agravios, de cosas que vas cargando en la maleta. Y después te cuento una historia en base a eso. Y cuando te he contado una historia, tú me dices qué has sentido en base a esa historia. Y entonces tiramos dados. Pues igual que eso, hay que entender que Dungeons and Dragons, por ejemplo, por hablar de algo conocido por todos, es un juego que tiene un componente táctico muy fuerte, porque lo tiene, pero también tiene un componente narrativo que no se explora. Por ejemplo, tan solo el que un elfo necesita dormir 4 horas. Bueno, ¿y qué ha hecho el elfo las otras 4 horas que no ha dormido? ¿Y se ha estado tallando algo? ¿Y se ha estado haciendo algo? Pues ese componente que te dice que el elfo aprovecha más el tiempo y vive más, tiene un valor narrativo que no se suele ver. Pues lee y comprende las cosas que lees, y cuando te bases en algo, entiéndelo. No digas, creo un reloj de progreso como un Blake City Dark. Di no, hay un peligro, entonces voy a cuantificar cómo es ese peligro y le voy a llamar inquietud. Y cuando active, inquietud se transformará en amenaza. Entonces eso encaja en la narrativa que estamos viviendo. Y yo creo que lo más importante es que no intentes hacerlo todo. Yo en su día intenté hacerlo todo. Intenté ilustrar, intenté maquetar, intenté escribir, yo soy corrector e intenté corregir. No hagas todo, es imposible hacerlo todo. Yo escribo y yo cuando saco un juego, alguien me lo corrige, porque es muy difícil corregirte a ti mismo. He aprendido a maquetar de manera muy simple por pura supervivencia. Pero si puedo, cuento con un maquetador. Y si puedo, cuento con un ilustrador. ¿Por qué? Porque si lo hicieras todo, serías tu propia editorial. Y aún así no podrías sacar todo lo que quieres. Con lo cual, ve paso a paso, aprende lo que te guste y comprende lo que estás haciendo. Sería mi consejo. Pues hay gente, aprender y comprender. Yo creo que como resumen de consejos para incipientes creadores, nos ha quedado muy redondito y muy bonito. Muchísimas gracias a los dos por haberos pasado por aquí en esta tarde-noche de otoño para hablar de Un Trono para el Odio, para presentar esta campaña que ya sabéis, mañana a las 6 de la tarde la tendréis en Berkami dispuesta y preparada para que le tiréis los dineros, o si no podéis, lo que siempre decimos, haced eco, cogéis el enlace, lo ponéis en redes, por Dios, el que pueda, que se meta en esto. Y si no seguís a esta gente, si no seguís a Regnum, estáis tardando, ¿eh? Venga. Es posible que mañana, si se meten al enlace del Berkami, no solo vean unos precios bastante asequibles, sino quizás vean algún libro gratis. Ojo. Bueno, cositas. Lo ha dicho él, no lo he dicho yo. Repito,
Muchísimas gracias, chicos, por veniros, ahora con un poquito menos de engolamiento. Es una maravilla teneros aquí y poder charlar de estas cosas. Sabéis que me encanta y os agradezco muchísimo que hayáis estado por aquí. Y a toda la gente del chat, pues muchas gracias por pasaros, por venir. Seguidles por todas partes, menos por la calle. Y nos vemos mañana en el Berkami y seguramente aquí en el canal porque haré una pequeña reseñita sobre lo que es el manual de juego básico para que lo tengáis también todos fresco y digáis, vale, me tengo que meter, ya no me queda otra. Es lo que hay, es necesario. Besazos. Hasta mañana.